Muy bien, hoy es martes, las 8:45, en su programa de noticias de forma diferente. Último martes del mes, el próximo ya será 1 de mayo, así que estamos casi cambiando de mes, dejando uno, comenzando otro. Vamos a abordar un tema que es polémica todavía nacional. Ayer nuestros compañeros entrevistaron a una de las partes, hoy vamos a entrevistar a la otra. Me refiero al ministro o al señor ministro del Ministerio de Agricultura, don Efraín Medina. Nos referimos, buenas noches, ministro, nos referimos concretamente a la convocatoria y posterior concesión a ciertas empresas de proveer fertilizantes al Estado y la problemática que pareciera que esto ha generado y que usted amablemente nos va a dar la otra versión, puesto que ayer tuvimos una. Nos acompaña Silvia Jerez, así que doña Silvita. Muchísimas gracias, muy buenas noches, licenciado Medina, es un gusto estar aquí con usted. Acabamos de escuchar algunas declaraciones de usted sobre este proceso. Sabemos que al día de hoy se adjudicaron 3 licitaciones, queda una pendiente. Cuéntenos qué es lo que ha pasado en este proceso donde Disagro se retira, donde por otro lado usted acaba de señalar que ha recibido muchísimas presiones. ¿Cuál es la otra versión de la historia? Bueno, algo muy interesante es que hay una serie de cambios sustantivos en este proceso, a como ha sido en años anteriores. En primer lugar, en los últimos años no ha habido un proceso de participación amplia para diferentes empresas. En esta ocasión fueron 5 de las principales empresas que hay en el país proveedoras de fertilizantes que participaron en un proceso abierto. Y tuvimos constantemente señalamientos infundados de un proceso que iba caminando de forma transparente y también planteamientos de recursos de amparo que percibíamos que el proceso podía ser obstaculizado y que no llegaran a tiempo los fertilizantes, presionando principalmente viendo que el tiempo de entrega era más importante que los costos incluso de cada uno de los sacos de fertilizante. También en el Congreso de la República y por diferentes sectores, muchos diputados también ejercieron una función que yo sentí un tanto exagerada, como un circo romano en el cual vamos a despedazar aquí a una persona. Realmente eso ha sido una situación desgastante y sin ningún fundamento. Lo cierto es que hemos llegado ya a la adjudicación de 3 lotes de fertilizantes y los precios fueron claramente bastante diferenciados y fue lo que nos permitió tomar decisiones, eso sí, enmarcados en los tiempos de entrega. Un fertilizante que va a llegar en el mes de junio, julio, no tiene ningún sentido, ya que tiene que estar disponible en las primeras etapas de crecimiento de los cultivos para que genere el incremento en la producción que se necesita. Lo cierto es que estamos muy satisfechos del proceso, hemos tenido que desvelarnos, hemos trabajado arduamente para ir venciendo todos los obstáculos que se nos han ido presentando. Pero sí, quisiera decirles que después de todos los señalamientos, el día que abrimos las ofertas, hubo aplausos de todos los oferentes y hubo felicitaciones incluso de una de las empresas que nos hacía muchos señalamientos. Entiendo que esta es la primera vez que 4 empresas, sí, 5 empresas participan y 4 se les adjudica contrato. Usualmente fueron 2 empresas. Ok. En este momento, y queda un lote todavía. Y queda un lote todavía pendiente. Este lote, ministro, ya se había dado de alguna manera y ahora la empresa dice que no. ¿Es sí, correcto la precisión? Sí, lo que ocurrió fue que en el proceso de definir los montos, los techos que habían y no sobrepasarlo, hubo necesidad de hacer ajustes. Y para eso, desde el punto de vista legal, porque sí, lo importante es saber que hubo procesos legales que fueron respetados. Y en ese sentido, entonces, ya no era posible hacer ajustes después de haber sido publicado. Entonces había que interrumpir parcialmente el proceso y abrir uno nuevo. Y en eso hubo también algunos planteamientos de revisar las bases de los términos de referencia, los términos técnicos y generales, y ahí entonces fue donde hubo alguna inconformidad por no haber sido recibidos en un trabajo, digamos, ya con la comisión. Eso generó malestar de parte de la empresa participante y decidieron no participar. Sin embargo, nosotros creemos que todo eso ha subsanado y esperamos que en este proceso, tenemos conocimiento que se cierra mañana a las 2:30 de la tarde, va a haber una participación amplia como nos lo han estado consultando las empresas que están interesadas en participar en el mismo. Esta empresa que es Disagro, porque ayer estuvo aquí el vicepresidente, que se retira, que dice, que cuestiona de alguna manera o evidencia o pone dudas sobre el tema de la convocatoria,
sí va a seguir participando en futuras convocatorias. Nosotros quisiéramos que participara en este y creemos que va a participar. Y en las anteriores participaron, planteando algunos aspectos de inconformidad, pero participaron en los diferentes momentos. Ya al final ellos decidieron retirarse cuando eran los únicos participantes, pero estaba la situación también de los precios que en buena medida creíamos nosotros que deberían mantenerse para beneficio de los pobladores. Y hay algo muy importante en esto. En relación a como se hacía en el pasado, no había presión de bajar precios en un libre mercado, en una competencia, y en esta los precios que se lograron para las diferentes fórmulas, y en promedio fue aproximadamente 20 quetzales menos que los precios de mercado, aún con los costos de trasladar los fertilizantes a los diferentes municipios. Entonces sale ganando el Estado, salen ganando los campesinos, que es lo más importante, porque nosotros sí hemos tenido claridad, y como lo ha dicho el señor presidente, toda esta gente pobre que vive en desnutrición crónica, en pobreza y pobreza extrema, serán los beneficiarios en sus pequeñas parcelas, y que ellos recibieran el fertilizante en tiempo para nosotros era el objetivo fundamental. Licenciado Medina, en este sentido, usted habla de una considerable baja al precio de fertilizantes de más de 20 quetzales. Sin embargo, en las declaraciones iniciales, en la rueda de prensa que hace un grupo de congresistas, ellos se refieren a aproximadamente 80 millones, hablan de que estaban sobrevalorados. Explíqueme esa diferencia de criterios, porque por un lado lo vimos a usted diciendo que baja y por el otro ellos decían que había sobrevaloración. No, no había ninguna sobrevaloración. Lo que hubo fue que en la primera participación nosotros estábamos planteando alrededor de 914,000 familias. Había el interés de llegar a 1 millón de familias. Entonces ahí hubo un replanteamiento en función de que los costos se habían quedado un poco bajo, de incrementar el número de beneficiarios. Y hubo también una variante técnica. La urea es uno de los fertilizantes que más se utiliza a nivel general en el país. Las otras fórmulas varían según la región. Entonces necesitábamos tener en igualdad la suma de la fórmula 20-20-0 y triple 15 con la de urea. Entonces hay un incremento. En este momento en el mercado internacional la urea depende mucho de los precios del combustible, del petróleo, y ha tenido un incremento significativo. No de la existencia en el país, pero sí ya está viniendo con un precio muy alto. Y eso entonces vino a incrementar los costos. Pero en ningún momento fueron sobreprecios unitarios para los diferentes tipos de fertilizantes. Fue variantes en cuanto al número de familias a beneficiar y el número de sacos a adquirir. Hagamos una tabla mental de años anteriores. ¿A qué empresa se le daba el año anterior? No el año anterior, sino en años anteriores. ¿A qué costo se daba en años anteriores? ¿Y cuál ha sido ese aporte novedoso del gobierno actual? Es decir, como si hiciéramos una matriz, ¿verdad? Número de personas, empresas que proveían y costo respecto de ahora. En un principio fue una de las empresas, fue Mayafert. Tenemos entendido en el tiempo del presidente Alfonso Portillo, que fue que inició este programa. Ellos tuvieron la mayor parte de la distribución del fertilizante, casi en unas cantidades muy significativas. Posteriormente entendemos que Disagro también, que es una empresa muy grande, también tuvo una cobertura muy significativa en el país, y luego pasaron a los cupones. Los cupones, a nuestra forma de ver, degeneraron mucho, porque los cupones eran entregados con listas de personas posiblemente beneficiarias y se entregaban a intermediarios, una cantidad de cupones, y sabíamos que esos cupones se vendían, porque con ese cupón de 100 quetzales o 2 cupones de 100 quetzales, el agricultor supuestamente iba a una venta de productos agroquímicos y ahí pagaba él la diferencia. Si le daban un cupón de 100 quetzales para obtener un saco de fertilizantes aproximadamente en 230 quetzales, él tenía que pagar la diferencia. Pero muchas veces no llegaba hasta ese momento, sino que los cupones se quedaban en el camino y alguien los compraba y se lucraba, y el beneficio no llegaba al agricultor, y no había un registro, una base de datos que garantizara que los verdaderamente beneficiarios iban a ser los campesinos y que hubiese una evidencia. Hoy va a haber un registro digitalizado, electrónico, que nos va a tener una base de datos a nivel nacional de quiénes son los beneficiarios, y va a ser posible dar un seguimiento y ver si los que están recibiendo el fertilizante son los campesinos de subsistencia, y no ver que sea una persona que tiene una tienda, que tiene un negocio o que tiene una producción grande. O afiliaciones políticas, como se ha dado en muchas ocasiones, por clientelismo político. Esa es otra cosa, si me permite, Silvia, muy importante, porque va a haber una junta local por la transparencia, y es la que va a verificar los listados de beneficiarios. Esa junta local por la transparencia va a estar constituida por 7 personas.
Va a haber 2 miembros de las comunidades de cada municipio, de los COCODES, que van a estar integrados en los COMUDES, y luego va a haber un concejal de la municipalidad. Ahí tenemos 3 personas directamente comunitarias. Luego vamos a tener 2 personas de los CODEDES, de los consejos departamentales de desarrollo, donde participan las personas del municipio, pero que tienen una articulación departamental. Luego, uno del Ministerio de Agricultura con la responsabilidad de coordinación y seguimiento, y uno de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo que también son del municipio. Ellos son los responsables de que el listado de beneficiarios esté debidamente integrado con las personas que verdaderamente necesitan este insumo. Licenciado, yo tengo una consulta en este tema. Este registro que están haciendo ya con huellas digital, usando tecnología de punta, ¿va a estar unido al DPI? Exactamente. ¿O se va a integrar con RENAP? Así es. Exactamente. El DPI será el punto fundamental. Que yo creo que es un tema interesante. Por ejemplo, cuando hemos estado analizando el tema de los programas sociales de Mi Familia Progresa, se detectó muchísimas personas que recibían doble, había duplicidad de cédulas, había personas muertas, otras. Entonces esto lo que va a hacer es entrar en un proceso de depuración. Exactamente. Y ese listado no permitirá que la persona se duplique en ningún lugar. Algo más. Creemos también que se podrá verificar que las personas van a recibir o no, además del fertilizante, una ayuda de estas ayudas sociales del Ministerio de Desarrollo o de algunos otros de los programas del Ministerio de Agricultura, como es el Triángulo de la Dignidad, y eso podrá focalizarse los beneficios a una gama mayor de beneficiarios en el desarrollo rural, la gente del campo, y que no se centralice, que sean pocos los beneficiados, sino abarcar a la mayoría de la población de la agricultura. Ministro, Oscar, que es un televidente, nos dice cómo conciliar el tema de los fertilizantes con el tema ambiental. Hay muchos fertilizantes que pareciera que hacen contaminación, sobre todo cerca de las cuencas de lagos, de ríos. ¿Eso es cierto o hay ya una certeza, valga la redundancia, de que los fertilizantes no generan ningún tipo de contaminación de aguas y demás? Sí, está el proceso de eutroficación, Pedro. La eutroficación consiste que cuando un agua recibe estos fertilizantes, entonces produce crecimiento de plantas en el agua, y eso va generando, va solvando por los desechos orgánicos que se generan, y también diferentes tipos de plantas acuáticas, y esa es una fuente de contaminación, efectivamente. Aquí lo importante son las prácticas de conservación de suelos, y es algo que nosotros estamos impulsando significativamente con el programa mundial de alimentos, en el cual está alimentos por acciones. Y eso es fundamental, como se ha implementado en otros países, hacer prácticas de conservación de suelo, curvas a nivel, terrazas que permitan que la escorrentía no se dé de manera significativa, y sino que se infiltren los nutrientes y que los puedan aprovechar de mejor manera los cultivos. Eso es un aspecto sumamente importante. Pero sí, un fertilizante utilizado en exceso es una fuente de eutroficación o generación de vida plantas acuáticas. En las ofertas o en las convocatorias que ustedes hacen para que les provean fertilizante, utilizan una tabla que va baremada en función de diferentes parámetros. Así es. Cantidad, precio, calidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo organizan eso? Porque parte de eso es un poco el problema o el rechazo que ahora tienen, en particular de una empresa. ¿Cómo explicar al televidente el valor ponderado que ustedes dan a cada factor? Nosotros tenemos 2 factores, que es la oferta técnica y la oferta económica, y tiene una ponderación. La oferta técnica fue verificada, porque fuimos a todas las empresas a conocer sus capacidades instaladas de distribución y de existencia en bodega, y conocer las condiciones en que tienen sus productos. Eso fue algo muy importante. Y luego los tiempos de entrega. Una empresa que decía que no era posible enmarcarse dentro del rango de tiempo, empezar a entregar a partir del primer día, era un compromiso. ¿Cuándo es el primer día? Después de la firma del contrato. Ok. Si mañana se firma el contrato, las empresas... Pero es ahora, es algo inminente. Ya, mañana esperamos que se firmen los contratos, de tal manera que los fertilizantes se pueden iniciar su distribución a los diferentes municipios el día viernes. Y luego tienen un rango máximo para finalizar la entrega de 45 días, porque fuera de ese tiempo ya no tiene sentido. Entonces, allí fue donde hubo una pugna, porque una de las empresas, debido a su fuerte capacidad logística, planteaba que en 10 días ellos podían entregar todos los fertilizantes, y que en función de eso debiese hacerse la asignación. Sin embargo, también el costo, el precio del fertilizante es otro factor, que si se está enmarcado en el parámetro de tiempo, entonces lo que viene a establecer la diferencia es el costo del fertilizante.
Y luego hay otro, es una declaración jurada de la capacidad y de la calidad y ser un proveedor calificado. Eso es fundamental. O sea, que nadie llegue diciendo yo puedo y sea un contrato fantasma. Así es, tiene que tener esa capacidad. Pero luego está lo que es el servicio del control de calidad. Habrá un análisis al momento de estar en la bodega o su centro de distribución. Y luego habrá un sondeo en los diferentes municipios en 2 momentos, al inicio de la distribución a nivel municipal y a mediados del proceso, para verificar que la calidad ofertada está adecuadamente contenida en los sacos de fertilizante a la hora de llegar a la bodega municipal y que esté ya a disposición de los agricultores. Yo tengo una duda, licenciado Medina. Yo escuchaba al vicepresidente de ISAGRO argumentar que al no tener cupones, los campesinos no van a poder elegir el tipo de fertilizantes, y debido a que cada quien necesita un fertilizante para su tierra muy específica, iba a crear algún tipo de problema. ¿Es esto una realidad? ¿Es esto un mito? Explíquenos un poquito de este tema. Hay un fertilizante que lo necesitan todos los cultivos en todas las regiones del país, y es el nitrógeno, la urea. Entonces eso, imposible que alguien... Es universal. Es universal. Entonces va a ir para todos un saco de urea. Eso se necesita en todo el país, en todos los cultivos. Ahora, sí hay diferencias en las otras fórmulas. Por ejemplo, el triple 15, que contiene nitrógeno, fósforo y potasio en un 15%, en ese saco de 100 libras son 15 libras de urea, 15 libras de fósforo y 15 libras de potasio. En Quiché, en Chimaltenango, hay suficiente potasio en los suelos, no lo necesitan, y los mismos campesinos dicen, nosotros no queremos triple 15, nosotros queremos 20-20-0. ¿Por qué? Porque ese saco lleva 20% de nitrógeno, un 20% de fósforo, entonces en cada uno de estos componentes, en lugar de 15, llevan 20 libras de cada uno, para completar 20 libras del elemento activo. Entonces ustedes los van a estar distribuyendo por región según las necesidades. Exactamente, según las características de los suelos y lo que ellos necesitan. Ahora, los cupones no garantizaban incluso la compra del fertilizante, ni garantizaban que el beneficiario se supiera quién era el que lo estaba recibiendo, porque a veces lo iban a recibir en grupo, y a veces iba uno, compraba el fertilizante con los cupones, y después le daba 25 libras de urea, 25 libras de fósforo a otro. Muy bien, señor ministro, creo que con esto queda bastante aclarado y siempre contrastado lo que ayer oímos. Lo que esperamos los ciudadanos es que efectivamente estos procedimientos se vayan reglando de manera óptima, que haya procesos jurídicos que realmente lo hagan transparente. Cambiar siempre un sistema es complejo, y este primer paso pues ha dado que hablar. Como ya ustedes han convocado 2013, vamos a seguir, y lo vamos a seguir invitando para que usted, con esa fluidez que tiene y lo bien que lo explica, nos vuelva a dar un panorama de que muchos ciudadanos que no nos dedicamos al campo evidentemente estamos analfabetas, nunca mejor dicho, de estas cuestiones. Le agradecemos mucho su presencia, señor ministro, y si ustedes no se mueven vamos a volver con otro tema, también de cambios, pero esta vez a la ley electoral. No se mueva. Muchas gracias. La primera entrevista fue presentada por los nuevos McWraps de McDonald's.